Sean bienvenidos a Crónicas de Moclas. La percepción de la realidad es un proceso en el cual nosotros como seres humanos podemos percibir nuestra relación con lo que vivimos. Queremos entender qué es real y qué es falso. Muchas veces utilizamos sustancias para no percibir la realidad que nos rodea, pero también tiene sus riesgos desaparecer de esta realidad. Nos puede provocar una paranoia, perder la percepción del lugar y el espacio que se ocupa en el mundo. Hay muchas formas por las que podemos tener alucinaciones: falta de sueño, el consumo de drogas, la epilepsia, los tumores o incluso la ansiedad y el estrés son detonantes de estas alucinaciones. Hay diferentes tipos de alucinaciones, pero en esta historia nos enfocaremos en la auditiva. En esta podemos escuchar cosas irreales o que una persona te habla al oído, donde solo él puede escucharla. Este tipo de alucinación es más propensa en las personas con esquizofrenia paranoide. Se recomienda escuchar el siguiente episodio con audífonos para una mejor experiencia. Comencemos. Tiene casi un mes que mi amigo se suicidó. No sabía cómo tenía que reaccionar, solo seguía con mi vida y eso parecía relajarme un poco por el día, pero en las noches es cuando empezaba lo peor. Conforme la noche seguía, yo no podía dormir. Me preguntaba constantemente por qué lo había hecho. ¿Por qué no supe que tenía depresión? ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué no pude detectarlo a tiempo? Al estar aún conmigo, me culpé a mí y a mis demás amigos por no saber lo que le había pasado, por todo lo que le estaba pasando y porque tuvo que acabar de esa manera. Iba a trabajar como si nada. No dejaba que su muerte me afectara de manera expuesta. Me escondía todo el dolor para que no supieran que sufría por su muerte. Por varios días fui a su casa para analizar, buscar alguna pista sobre lo que pudo haber ocurrido, pero siempre me encontraba en un callejón sin salida. Siempre era la misma respuesta. Ya estaba cansado, cuando un amigo se me acerca por detrás y me pregunta: ¿qué estás buscando? Pensé que no te importaba lo suficiente para que estuvieras aquí. Siempre te burlabas sobre lo que le había pasado en la infancia. Y ahora, estás aquí buscando entre sus cosas. ¿Qué? ¿Algo que te ayude con tu obsesión? ¿Que te deje vivir en paz después de lo que no hiciste o lo que no viste? No. Ni siquiera me importa él. Solo me importa el acertijo. De todas las formas posibles para matarse, ¿escogió meterse un tiro en la cabeza? La forma más rápida para irse. Estaba asustado. No sabía qué hacer. Se acorraló y ya no supo qué pasaría. Por eso lo hizo de esa manera. Nada más nos quedamos viendo y se fue. Desconcertado por mi respuesta, no dio marcha atrás a ver lo que estaba pasando. Me quedé todavía otra hora para ver si podía ver algo que la policía pudo haber omitido, pero no vi nada. Solo la sangre y todos los cuadros que tenía. Había perdido a su familia desde niño. Los habían matado y él los vio, pero aún tenía una foto de ellos y una foto de su familia adoptiva en el mismo marco. Así que podía descartar algo de su pasado que lo atormentaba. Convivía con su nueva esperanza con la que él y a toda su familia se la había arrebatado en ese momento. Pero había una teoría que se tejía en mi mente. Y ahí, sí, el mismo que mató a sus padres lo mató a él por testificar en cada uno de sus juicios. Tenía demasiado sentido. Me pasé toda una noche buscando indicios sobre el asesino, pero para mi fortuna, había muerto hace 2 meses atrás por un problema neurológico. Así que quedaba destarcado. Ya no sabía qué hacer. No podía dormir desde hace una semana. Una semana había pasado desde el suceso, cuando de repente empiezo a escuchar una voz en mi cabeza que me decía constantemente: es tu culpa, es tu culpa. No sabía qué hacer. Me asusté, pero de repente empecé a ver a alguien que se parecía mucho a él, parado enfrente de mí, diciéndome lo mismo: es tu culpa. No sabía qué estaba pasando. Me sentía como un loco. Intentaba dormir, pero no podía. Simplemente cerraba los ojos, pero no conseguía dormir. Mientras él solo estaba sentado al lado de mí, repitiendo siempre lo mismo:
Ya no podía seguir con la situación. Estaba asustado. Sabía que tenía una alucinación. Pero, ¿por qué en ese momento tenía que darme? Cuando estaba más vulnerable. Pasaban las horas y empezaba a hablar con la alucinación. Extrañamente sí me respondía. Me daba información que ya no recordaba, que veía pero no alcanzaba a percibir. Ya no tenía tanto miedo de lo que me sucedía. Lo veía más como una entrada a mi cerebro. Poder preguntarle todo lo que necesitaba y lo encontraría. Por una semana estuve hablando consigo mismo. Se sentía como hablar con mi conciencia. Pero esta no me juzgaba. Me alentaba a todas mis ideas. Todo lo que yo pensaba lo alentaba de manera en que siempre encontraba una solución o una respuesta a lo que siempre me preguntaba. Aún así se acercaba la despedida de soltera de uno de mis amigos y estaba encargado de realizarla. Me mantenía distraído para no pensar en lo que me había pasado y en lo que me atormentaba. Tengo la fama de que hago grandes despedidas de soltero. Estaba todo preparado. Sabía a quiénes tenía que invitar, qué alcohol llevar, qué bailarinas eran las mejores para esta fiesta. Y así fue. Todo iba de maravilla. Era el alma de la fiesta, pero llegó un punto en que no pude con tanta gente y el alboroto que había. Así que me tuve que salir para tomar un poco de aire fresco, cuando solo escucho un golpe seco y alguien gritando: ¡Un doctor! ¡Necesitamos un doctor! Fue cuando volví y vi a mi amigo tirado. Le había dado un ataque de alergia. Era alérgico a las fresas y yo lo sabía. Una de las bailarinas usaba una loción de fresa y fue cuando, en un shot, él probó parte de su crema y cayó desmayado en segundos. Lo llevamos al hospital y yo solo me preguntaba cómo había pasado. Fue cuando tuve una revelación. Yo sabía que era alérgico a la fresa y que la bailarina usaba una loción de fresa. Mi subconsciente había ocultado esa información por una sola cosa y no sabía cuál era. Ya no podía confiar en mí mismo. No sabía qué estaba pasando. Ya me estaba asustando por todo lo que me pasaba en ese momento. Las alucinaciones eran más fuertes y cada vez confiaba menos en mí. Tomé varias pastillas para lograr dormir. Dormía, pero seguía alucinando al día siguiente. Busqué ayuda. Sabía que era temporal, pero tenía miedo de lo que pudo haberme pasado. ¿Qué pudo haber pasado? Nada más que lo hayas matado, pero no pasó eso. Pasé una noche con una amiga que me estaba ayudando. Pasamos toda la noche intentando entender por qué me pasaba esto, por qué mi cabeza seguía sintiendo que tenía a alguien más y que podía hablarme del más allá o de alguna parte de mi subconsciente. Estuvo tan tranquilo, me relajó, me ayudó y al fin pude dormir. Al día siguiente ya no encontraba ninguna alucinación. Solo encontré a mi amiga ahí al lado de mí, acostada, leyendo y tomando un té diciéndome que murmuraba cuando dormía. Pero yo me sorprendí. No me sorprendí por verla, sino me sorprendí porque ya no escuchaba esa voz. Ya no veía a ese tipo. Ya no veía a mi amigo. Sentía que me había curado y me sentía feliz, tranquilo. Me dirigí a trabajar con mi amiga y todo iba bien. Teníamos sentimientos encontrados por haber pasado la noche juntos y todo era perfecto. Me sentía más feliz, estaba tranquilo, ya no pensaba tanto en mi amigo. Era como si me hubiera deshecho de una gran carga. Pero fue ahí cuando mi amiga trataba de evitarme, como si yo hubiera hecho algo malo. Estaba recordando lo que había hecho, pero todo en mi mente era que nada más me había ayudado a controlar mi ansiedad, mis alucinaciones, y que se había quedado ahí para cuidarme. Cuando de repente le dije: pero, ¿por qué estás molesta por el beso que nos dimos en la mañana? Ella solo se sacó de onda y dijo: ¿cuál beso? No te he visto desde que llegaste a la oficina. Fue cuando le dije: ¿cómo es que no me has visto si pasamos la noche juntos? Me, me estabas cuidando y, ¿En verdad? y nos besamos en la mañana. Habías dejado un labial en mi baño y ¿En verdad te lo creíste? iba a regresar y charlar de lo que había pasado, de lo que sentíamos. Pobre Fue diablo. cuando ella me respondió: pero, ¿de qué hablas?
Si nada más estuviste aquí en la noche y me gritaste, Eres un y idiota. yo me fui a mi casa. Nunca estuve contigo. ¿En verdad? ¿Estás bien? ¿Creíste esa historia? Fue ahí cuando volvió mi amigo y me dijo, ¿Creíste esa historia? esta es la historia que inventaste. Esta es la historia que En verdad, esta es la historia que inventaste. ¿En verdad? Fue ahí cuando empecé a recordar todo lo que había pasado la noche anterior. Eres patético. Sí había llegado con mi amiga y le grité, Simplemente patético. pero ella se fue. No traté de Ni siquiera sabes detenerla, cómo es la noche. solo Tratas se de fue. llevarla contigo. Yo me fui a casa y estuve alucinando toda la noche, pensando en que ella estaba ahí conmigo tratando de encontrar alguna forma de ayudarme, intentando Eres el mismo adicto de siempre. escapar de mi realidad nuevamente como lo hacía antes con las drogas. Ya no sabía qué hacer, tenía tanto miedo porque ya no podía confiar ni siquiera en mi mente. No podía seguir con lo mismo. Tuve que tomar una decisión demasiado fuerte para mí. Me tuve que internar en un hospital psiquiátrico para entender lo que me había pasado. Quisiera saber Si eso, ¿eh? la Es adicción a fascinante los cómo es alucinógenos me había provocado lo que me hizo alucinar con mi amigo muerto y con mi amiga ¿no? besándonos. ¿Te acuerdas Era de aquella noche Era que demasiado animamos para a tu mí. amigo? ¿O Me interné y esa estuve otra noche la que primera semana tu amigo se fue? con abstinencia. No podía ni No sabía siquiera decírtelo. relajarme, tranquilizarme, porque era difícil para mí seguir en esa realidad, una realidad en la que nunca quise estar. Pero pasaba el tiempo y poco a poco las voces se fueron apagando, se fueron yendo. Ya no escuchaba a mi amigo, ya no lo veía y era un alivio, aunque suene de esa manera. Un alivio para mí ya no sentirme de culpable por la muerte de él. Estuve 3 meses internado y aún seguía escuchando voces, pero como te dije, fueron cesando con el tiempo hasta que podía volver a confiar en mí. Nunca se fueron del todo, pero ahora podía controlarlas de alguna manera. Aún seguía pensando en todo lo que había pasado con mi amigo, pero sabía que ya no podía hacer nada para remediar lo que sucedió. Solo que yo tenía un problema. Era un adicto a los alucinógenos. No sabía que tomar tantos me podía pasar lo mismo, pero creo que era coherente. Salirme todo el tiempo de la realidad tendría que tener alguna consecuencia en algún momento, y creo que esta era. Salirme de la realidad, sentir que flotaba, escuchar colores, oler canciones, sentirme bien y no estar triste porque era un triste solitario que no quería estar con nadie, y no creía que merecía a alguien, y las pocas personas que tenía las alejaba con todas mis actitudes. Quizás con el único quien me llevaba bien era con el que se suicidó. Por eso quería saber por qué lo había hecho, si yo tenía que ver con algo, si por mi culpa lo había hecho. Tenía el derecho de saberlo. Ahora tendré que vivir con que solo se suicidó por los problemas que tenía, y una alucinación sobre alguien que yo quería, pero que lo tuve que alejar por mis problemas personales. Ya no sé qué hacer. Me siento solo todavía.